Hemos entrado en el capítulo 6 de este Evangelio y tenemos que hacer un parón. ¿Y por qué tenemos que hacer un parón? Bueno, como en el capítulo 6, en los primeros versículos del 1 al 15, como sabéis, tenemos la alimentación de los 5.000 hombres, que con mujeres y niños fueron por aproximadamente unos 15.000 personas. De este milagro, hemos visto lo que este milagro representa, va en línea en lo que estamos estudiando, en lo que es el contexto de todo el Evangelio, que el contexto es que Jesús es el Mesías. Después de eso vimos cómo Jesús anda sobre el mar, versículos 16 al 21. Y tenemos solamente 6 versículos allí, y luego tenemos también del versículo 22 en adelante, vemos que como la gente buscaba a Jesús y la respuesta que Jesús le da a estas personas que estuvimos hablando que eran aquellos que estaban siendo materialistas y que no eran creyentes. Pero ¿por qué tenemos que parar aquí? Tenemos que parar porque el contexto de Juan lo que quiere es enseñarnos esta parte. Pero en estos 6 versículos que hemos tenido de Jesús anda sobre el mar, pasan muchísimas más cosas. Y entonces es importante que volvamos entonces al texto paralelo. Y esto lo haré más adelante porque creo que es importante, porque aquí el Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, en Juan solo nos está describiendo realmente la acción o realmente lo que él tenía que decir a aquellos que no eran creyentes. Pero vemos también que los discípulos tenían un aprendizaje. Por eso vamos a ver qué es lo que pasa en estos 6 versículos de Jesús anda sobre el mar. Y eso también pasará más adelante, porque en medio de esto, cuando la gente buscaba a Jesús, cuando vemos que después que Jesús habla que Él es el pan de vida, aquí es cuando se produce, digamos, las declaraciones, por ejemplo, de Pedro, ¿no? Lo veremos. Por eso vamos a estar en Juan y vamos a ir a los versículos paralelos para llevarnos una idea más concreta, sobre todo, de lo que el Señor tiene que enseñarnos. Así que vamos a ir entonces al versículo paralelo, que lo tenemos en Mateo, capítulo 14, comenzando a leer desde el versículo 22. Si allí veis más o menos el paralelo de donde aproximadamente estamos. Si luego miráis más adelante en el capítulo 16 adelante, vemos entonces, ahí veremos entonces las confesiones de Pedro en adelante, que es cuando están pasando, digamos, al mismo tiempo de una manera en paralela. El propósito en Mateo es cumplimiento, ¿de acuerdo? Y cada evangelio tiene su propio énfasis. Y por ejemplo, Marcos es un evangelio de acción, pero Mateo es de cumplimiento. Pero por eso vamos a ver en este capítulo, en estos versículos, lo que pasó. Pasó algo muchísimo más, algo que nos describe la historia de Pedro cuando él sale cuando Jesús le ve, que se nos describe solamente en 6 versículos. Entonces pienso que debemos ir allí y ver lo que pasó realmente en la tormenta en aquel momento. Así que en Mateo capítulo 14, comenzando a leer desde el versículo 22, vamos a leer hasta el versículo 33. Mateo capítulo 14, comenzando a leer desde el versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Es Jesús de Nazaret el ancla de tu vida. Cuando estás pasando por grandes tempestades en tu vida, eres de los que se agarra a Cristo con más fuerza hasta que estas cosas pasen. El texto que meditamos hoy es el texto paralelo de que anteriormente, como he explicado antes, vimos, y nos sitúa allí en el mismo ministerio del Señor. Los principales, acordaos que el contexto, los principales de los judíos odiaban a Cristo. Las multitudes, como estuvimos viendo, no creían en el Señor. Incluso estos que habían sido alimentados, acordaos, que luego Cristo revela, lo vimos, el porqué de que buscaban al Señor. Y parece también que, pero en medio de todo esto, el Señor estaba también, en medio de esta incredulidad que vimos ayer, de este materialismo que pudimos ver la semana pasada, el Señor estaba también enseñando a sus discípulos. Y eso tiene que ver mucho con nosotros. En los versículos anteriores, allí también encontramos ese milagro donde Jesús, como hemos dicho, dio de comer a unas 15.000 personas, con mujeres y niños. Es en este texto cuando vemos también que se nos va a decir, luego en Juan 6 se nos dice que Cristo es él mismo nos habla de él, diciendo que eres el pan del cielo, que eres el pan de vida, lo vamos a ver también. Así que el pan, como sabemos, y estuvimos hablando, en tiempo de Jesús era prácticamente base de la dieta de la gente. El pan para muchos era lo único que muchos comían diariamente. Ayer salió alguna cosilla de esto y estuvimos hablando de estas cosas. Y realmente la gente solía comer carne a lo mejor una vez por semana, pero el pan era lo único que mucha gente podía comer. Así que de Jesús, después de este milagro, manda a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, como sabemos, y mientras manda a la multitud a sus hogares en direcciones opuestas. Son muchos los que piensan que Cristo hizo esto porque la multitud iba a hacerle rey, como vimos, y este no era el propósito del Señor en este momento. El texto nos dice que una gran tormenta se levantó, como ya sabemos, cuando los discípulos estaban cruzando el mar. Así que Jesús vino a ellos a través de las aguas, y entonces Pedro le pide ir a su encuentro a través de las aguas. Pedro se acerca a Cristo mientras camina por las aguas, pero hay un momento donde él pierde esta visión de Cristo y empieza a hundirse. A menudo nosotros también perdemos la visión de Cristo en nuestras vidas. Cuando comparamos nuestra vida con las Escrituras, podemos realmente ver que muchas veces podemos ver como en un espejo que realmente no somos los cristianos que deberíamos ser, ninguno de nosotros. Y podemos darnos cuenta de que a veces hacemos lo mismo que Pedro. Estamos caminando al Señor, mirando al Señor, intentando caminar con Él. Pero hay un momento donde entonces bajamos nuestra vista y quitamos nuestra vista de Él por algo que pasa en nuestras vidas. Y esto puede ser muchísimas cosas. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Pedro. Por eso es tan importante que volvamos aquí, porque aquí el Señor, esto no lo vemos en el Evangelio de Juan, pero sí lo vemos en este Evangelio de Mateo. ¿Eres tú una de estas personas que cuando la vida te golpea fuerte, pierdes la vista de tu Señor? La principal enseñanza de este texto es el poder de Cristo cuando salvó a Pedro. Así que el poder de Cristo sigue siendo muy real hoy en nuestras vidas. Muchas veces cuando vemos a las Escrituras y estudiamos las Escrituras y vemos todos estos milagros, todas estas señales, en cierta manera sin darnos cuenta, a veces podemos dejar encerrado al Dios de los ejércitos y sus milagros en la Biblia, sin darnos cuenta que el Señor nos está diciendo estas cosas, que la Biblia es un libro real, de que Dios es un Dios vivo, de que Jesús sigue siendo Dios, de que está sentado ahora intercediendo por nosotros. Por lo que
Evidentemente, tenemos tenemos esta lección para nosotros. Es que la única lección que esperanza que nosotros podemos tener para nuestra vida es poner nuestros ojos en Cristo y no apartarlos de Él en ningún momento. Claro que todos sabemos esto en nuestras cabezas, que el poder de Cristo es ilimitado, que debemos permanecer junto a Él. Pero en nuestro corazón, cuando está desfallecido, cuando estamos desfallecidos por diferentes circunstancias y ya no vivimos para el Señor. Y aquí vamos a seguir 3 puntos en la meditación. El primero es que fuera de Cristo no hay seguridad. El segundo es que solo en Cristo hay seguridad. Y el tercero es que Cristo es Dios con plena seguridad. Así que el primero, fuera de Cristo no hay seguridad. La primera cosa que encontramos es que Cristo fue a orar solo desde la tarde hasta la noche. Esto nos enseña también aquí, sobre el tema de la oración. Cuando vamos al original, esta es la primera vez que podemos ver que esto se traduce como oración usual, es decir, algo diario, es decir, algo común. Fijaos que todos estos simbolismos nos están enseñando que nuestra relación con Cristo debe ser diaria, ¿verdad? El pan, por ejemplo, que hemos visto en el milagro que Cristo hace, en la dieta que era de los hebreos, prácticamente todo el mundo tomaba pan todos los días. Y aquí cuando habla de la oración es la primera vez, como hemos dicho en el original, que nos habla de que esto era común para el Señor. Y de esta misma manera, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Él es nuestro modelo, la oración debe ser algo esencial y diario en nuestras vidas. Orar es como el respirar para el creyente. El ejemplo y la enseñanza que el Señor nos da es muy claro. Tú debes orar a Dios de la manera que Dios demanda que lo hagas. Spurgeon decía sobre la oración que la oración en nuestras vidas debe ser la llave que abre el día y también debe ser la llave que cierre el día. ¿Cuánto tiempo pasas tú en oración con Dios? Acordaos, me viene a la mente cuando Jesús le pide a los discípulos que oren en el Getsemaní, que debían ser fuertes y debían orar, y estos duermen, y entonces huyen y desfallecen, y huyen y dejan al Señor solo. Es un problema grande del hombre, incluso de aquellos que se autollaman cristianos. Somos capaces de hacer muchas cosas en la iglesia, excepto muchas veces lo que Dios realmente manda de nosotros. ¿Sabes por qué quizás la oración en tu vida parece que no tiene poder? A veces oramos porque es algo mecánico en nosotros. Pero muchas veces el gran problema que tenemos con la oración es que en algún momento del camino hemos dejado de creer en el poder de la oración. La reina de Escocia dice que tenía más miedo a una oración de Juan Knox que a un ejército de 10.000 hombres. Cuando estudiamos la oración, lo que vemos es que la oración para el creyente es primeramente una necesidad, y por eso Jesús quería darnos este ejemplo. Y como somos tan débiles, el Señor hace de la oración entonces un mandato para nosotros. Pero la oración primeramente es una necesidad. Y luego el Señor lo hace un mandato, dice orad sin cesar. El tiempo de oración mide también la espiritualidad de la iglesia. Algunos puritanos dijeron en su tiempo varios consejos para los creyentes en su tiempo. Dijeron, vamos a apartarnos, fijándose en Jesús, fijándose en lo que Él hacía, fijándose en este texto. Decían, apartémonos del mundo, ¿verdad? En cierto sentido, para buscar esa relación con el Señor. Tenemos muchos entretenimientos hoy en día, y sobre todo en nuestros tiempos, la tele, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo buscamos nosotros? ¿Cuánto tiempo nos apartamos del mundo para buscar nosotros una relación con el Señor? Porque esto es lo que vemos en el ministerio de Cristo. Él cada vez que podía salía a tener relación con su Padre.
elevar nuestro corazón a Dios, estar predispuestos con humildad, orar en un lugar a solas a la noche, decían los puritanos, que era bueno. Y claro que hoy vivimos en unos días muy diferentes a los de aquellos reavivamientos. Aquellos cristianos eran capaces de escuchar sermones de 2 horas, pero si nos vamos en el día, nosotros hoy en día no tenemos, digamos, esta capacidad, porque no estamos metidos dentro de las cosas del Señor como deberíamos. Ellos hablaban sobre una teología muy profunda y nosotros estamos en nuestros tiempos discutiendo si el Día del Señor es el Día del Señor, si se deben apoyar la LGTB. Hace poco vi un pastor en Estados Unidos que va yendo por iglesias que, por supuestas iglesias, que apoyan el LGTBI. Y entonces, y es increíble la cantidad de iglesias que hay cada día más. No tiene nada que ver a los tiempos de los puritanos. Nuestros tiempos son mucho más difíciles. Cada vez también que nos ponemos a orar, tenemos el diablo que nos pone en la mente 1000 cosas para no hacerlo. El diablo nunca dice que no, sino siempre nos dice más tarde. El diablo siempre nos invita a nosotros a holgazanear en las cosas de Dios. Ahora, él nunca holgazanea para venir a atacarnos. En nuestro texto hay varias lecciones que debemos aprender. Fijemos que en el versículo 25 leemos la cuarta vigilia. Esto lo hablé la semana pasada por encima. Los judíos dividían la noche en 3 partes, en cambio eran los romanos que la dividían en 4 vigilias. Y es por esta razón que podemos saber que el tiempo de la hora entre donde pasaron estas cosas era traducido a nuestro tiempo, era entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que siguiendo la narración, viendo los acontecimientos, vemos que los discípulos empezaron a remar en la tarde. Así que esto significa que los discípulos estuvieron remando en contra de las olas entre 6 y 9 horas. O sea, fijaos, entre 6 y 9 horas. Marcos 6, 48, que es otro versículo paralelo, nos dice que los discípulos estaban fatigados, estaban muy cansados. Normal, es que estaban remando durante entre 6 y 9 horas, podéis imaginaros. Y aunque eran pescadores, aunque estaban acostumbrados, estaban muy fatigados. Además, mirando el texto paralelo, allí que vimos también en Juan, nos dice que remaron entre 25 o 30 estadios. Esto sí lo dice en nuestro texto de Juan. Es decir, puesto todo, hicieron unos 5 kilómetros en 6 o 9, de 6 a 9 horas. Los discípulos eran pescadores y ellos conocían muy bien la zona. Y como dijimos, el mar de Galilea, que está a estos metros del mar, a 690 metros debajo del nivel del mar, y con el monte Hermón enfrente, provocaba que de mayo a octubre hubiera vientos muy fuertes. Eso también lo dijimos hace un par de semanas. Así que otro detalle que nos ayuda a entender la situación es que este texto nos dice que los discípulos tenían miedo. Esto lo dice en este texto. Es decir, la palabra en el original es más que miedo, es terror. Así que cuando Pedro comienza a andar fuera del bote hacia Jesús, él no tenía terror, porque él estaba fijando sus ojos y su confianza y su esperanza estaba puesta totalmente en Cristo. Pero en el momento que él empezó a mirar estas grandes olas, este grande viento, este viento que provocaba y que le daba en la cara y que lo azotaba, lentamente fue él perdiendo la visión del Señor y entonces empezó a darse cuenta de todas estas cosas y empezó a perder su centro de mira a Cristo y entonces empieza a hundirse. Y creo que esto es fundamental, por eso hemos vuelto a este texto, aunque tiene más cosas, pero es fundamental. Porque no se nos dice en Juan, pero sí tenemos que tener claro que cuando nosotros, estamos hablando de Pedro, estamos hablando en aquellos momentos, acordaos, incluso los católicos piensan que Pedro estaba por encima de los demás, ¿no? Pero, aunque evidentemente no es así, pero evidentemente Pedro era muy impulsivo y Pedro era un líder incluso dentro de ellos, luego se ve más adelante, ¿no? Pero
lo que vemos es que él era creyente, pero que incluso cuando el más fuerte de los creyentes quita sus ojos de Cristo, esto es lo que realmente va a pasar, es que va a comenzar a hundirse. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver. Esto es lo que pasa exactamente en nuestras vidas. Da igual quién seas tú, quien sea quien estés escuchando, que da igual si eres una persona que lleva toda tu vida en la iglesia, da igual también que tengas mucho conocimiento teológico, que hayas leído muchos libros, que tengas una doctrina maravillosa. Hay una cosa clara y es que si tú quitas tus ojos de Cristo, al igual que Pedro, comenzarás a hundirte. Por eso debemos siempre fijar nuestros ojos en Cristo y no apartarnos de Él. Algunos de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones, son tan grandes como las olas que rodeaban a Pedro. Algunos de estos problemas quizás tan llenos nos dan de lleno en la cara, como el mismo viento. Imaginaos en esa gran tormenta, el viento azotando la cara de Pedro. De tal manera que le estaba azotando y llega un momento que él pierde la vista porque estos elementos empiezan a hacerle mover. Y es que es un simbolismo de lo que realmente son nuestras vidas. Y quizás en algún momento tú también has hecho como hizo Pedro. Poco a poco has empezado a quitar tu vista de Cristo, tu confianza y tu vista de aquel que debe ser nuestra esperanza y nuestro timón fijo, nuestra roca. Es como es llamado Cristo muchas veces, la roca. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando quitamos nuestros ojos y cuando quitamos nuestros sentidos de Cristo, lo que nos pasa es lo mismo que Pedro, que entonces tenemos miedo. Tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a las cosas. Las preocupaciones ya no se hacen preocupaciones, sino se hacen más preocupaciones. Porque acordamos que cuando miramos a Cristo no significa que estos problemas desaparezcan. Quiero que os pongáis allí en el medio de la tormenta. Y fijaos allí en el medio de la tormenta, imaginaos a todas ese agua mojando a Pedro, ese viento dándole en la cara. Y él miraba a Cristo. La tormenta no había cesado. Él estaba mirando a Cristo y la tormenta tenía las dos cosas. Por un lado tenía a Cristo que lo estaba viendo y estaban sus ojos puestos en él. Pero la tormenta estaba a su alrededor y esto es lo que nuevamente nos enseña que en nuestras vidas, aunque nosotros estemos mirando a Cristo, vamos a tener esta tormenta, vamos a tener estos vientos dándonos en la cara. Y si somos arrastrados como Pedro, y también creo que es muy significativo cuando el Señor fue precisamente Pedro, porque si Pedro vemos que cayó, nosotros también caeremos. Precisamente las Escrituras muchas veces son las cosas que nos dan. Son cuando vemos a personajes como David, ¿verdad? David, quien nos dice que tenía un corazón conforme al Señor. Y vemos cómo David llegó a hacer lo que hizo con Urías. Ninguno de nosotros podría creerlo. Cuando nos habla de Moisés, que nos dice que es el hombre más manso de la tierra, cometió asesinato, etcétera, etcétera. Cuando nos habla de Elías, que era un hombre fuerte en la fe, ¿cómo Elías perdió su fe? Y por un tiempo tuvo depresión hasta que fue a encontrarse aquella cueva con el Señor. Y todas estas cosas están puestas aquí para decirnos a nosotros que no somos tan fuertes con ninguno de nosotros como pensamos y que para decirnos también que necesitamos a Cristo en nuestras vidas completamente y diariamente. Y hay veces que no queremos orar, es la verdad. Hay veces que nos cuesta orar. Hay veces que nos cuesta coger las Escrituras y ponernos a leer. Y hay veces que también el trabajo, las diferentes cosas nos tienen apartados.
Pero fijemos aquí el ejemplo de Cristo. Él siempre buscaba un momento dentro de la gran obra que Él tenía. Incluso Él nos deja este ejemplo. Él necesitaba huir a encontrarse con Dios, a encontrarse con el Padre. Cuando perdemos el control sobre las cosas que pasan en nuestras vidas, como Pedro también tenemos miedo. Como hemos dicho antes, esta narración ocurre sobre la mitad del ministerio de Cristo. Pedro caminó sobre las aguas porque el poder de Cristo, no por sí solo. No había ningún poder en Pedro. Si Jesús no lo hubiera rescatado, él hubiera muerto ahogado. Pedro había experimentado en primera persona en otras ocasiones el poder de Cristo y confiaba y sabía que Cristo podía hacerlo. Pero acordaos que lo que marca nuestras pruebas, cuando tenemos que realmente permanecer fuertes, tenemos que estar preparados, porque las pruebas que más nos asustan y las pruebas que también más daño nos hacen como creyentes, no es la prueba en sí en el momento, sino lo largo de la prueba. Acordaos que hemos visto esto, que vemos el caso de Job. Cuando Job llega allí y pierde todas esas cosas, sus hijos, Satanás ha matado a todos sus hijos, le ha quitado todo lo que tiene, todos sus ganados, y Job responde bien. Job 1:21, sea el nombre del Señor bendito, Él me dio, Él me quitó. Él responde fantásticamente. Pero cuando luego, en lo largo de la prueba, él dice que en sus sueños tenía evidentemente, el diablo le acosaba incluso en sus sueños, se ve por algunos versículos en Job. Y cuando vemos lo largo de la prueba, fue cuando él entonces desfallece. Hay algo de él que desfallece, sus propios amigos le empiezan a acusar, le empiezan a dar. Lo largo de la prueba es lo que realmente nos cuesta, pero él sigue manteniendo su vista en el Señor. Y es lo que estuvimos hablando también, que el diablo pensó que le había quitado todo a Job, pero realmente no le quitó nada, porque vemos que el todo de Job era el Señor. Este texto nos enseña también lo débiles que somos cada uno de nosotros. Por eso creo que era muy importante volver al texto. El Señor nos ha hecho tantas cosas en nuestras vidas en el pasado. Nos ha ayudado de tal manera, nos ha ayudado en el presente, pero somos tan débiles que aunque creamos en Él, si le perdemos de vista, nos sentiremos solos, nos sentiremos perdidos. Por eso Él nos dice, allí en Juan también, como vamos a ver más adelante, Juan 15, versículo 5, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si tú eres creyente, puedes estar seguro de una cosa, y es que Cristo nunca va a dejarte. Quizás en ese momento en el que nosotros perdemos de vista a Cristo no le vamos a ver. Pero como hemos visto en el texto, Cristo estaba orando, pero sabía perfectamente dónde estaban sus discípulos. Fijaos el tema el detalle del tiempo. Pensarlo. 6 horas remando, entre 6 y 9 horas remando. ¿Por qué Cristo no vino antes? ¿Por qué Cristo dejó? Porque ¿por qué no vino antes a buscar a sus discípulos cuando sabían que tenían miedo, que estaban en esta situación? Podía haber venido a la primera hora, la segunda, incluso a la tercera. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos que esperar, no nos gusta. De hecho, cuando vamos al médico, seguramente, cuando vamos al médico y tenemos que pasar, estamos pensando, estamos deseosos, parece como que nos pica algo en la silla y queremos salir, no queremos esperar al médico, ¿verdad? No tenemos. Y es que nuestra vida es así, está llena de impaciencia. Pero el Señor, fijaos que Él tiene un propósito en todas las cosas. Cristo no pierde a ninguna de sus ovejas. Él nos sostiene.
No somos nosotros. Este es el quinto punto, por ejemplo, de la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos. Es el mismo Jesús el que sigue alentando, el que sigue inflamando nuestros corazones. Él es el autor, el consumador, Él de nuestra fe. Él es la razón por la que estamos meditando. Él actúa en nuestras vidas. La razón por la que nosotros necesitamos estar unidos al Señor es que esta es la única manera en la que nosotros podemos caminar con gozo en nuestra vida cristiana, porque Cristo se asimila. Caminar con Cristo es caminar con gozo con Él, pero incluso caminar con gozo incluso en las tribulaciones. ¿Cuántos reales cristianos hay hoy en día que se sienten como estaba Pedro, con el agua al cuello? ¿O cuántas veces tú te has sentido de esta manera, con el agua al cuello en alguna de las situaciones de tu vida? David también lo hace en el Salmo 13. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me quitarás de mí tu mano? ¿Quitarás tu presencia de mí? ¿Quitarás de mí? Y lo hace con 4 preguntas diferentes. ¿Quién no se ha sentido incomprendido en algún momento? ¿Quién no ha bajado los brazos en algún momento? Lo segundo que vemos es que solo en Cristo hay seguridad. Fijaos que la realidad de los discípulos era que ellos eran verdaderos creyentes, pero su fe, eran verdaderos creyentes, pero vemos su fe iba creciendo muy lentamente. Lo hemos visto, acordaos estuvimos viendo después en el milagro, ¿verdad? Como Felipe, quien había contestado de una manera bien al principio del Evangelio de Juan, le había dicho a nosotros, venid y ved y mirad a Cristo. Había contestado magníficamente. Vamos a ver lo mismo de Pedro. Pero van aprendiendo. Su fe es verdadera, pero van creciendo en fe según están más tiempos unidos a Cristo. Y si nosotros como iglesia, si nosotros como creyentes queremos crecer en la fe, está muy bien, evidentemente, es evidente estar juntos unos con los otros sin dejar de congregarse, como dicen las Escrituras, pero lo importante realmente es estar unidos a Cristo y así podremos crecer nosotros, podremos crecer como crecieron los discípulos en la fe y podemos crecer también como iglesia, estando unidos cada uno de nosotros a Cristo. Y esto hará que estemos unidos, que crezcamos nosotros de una manera personal y también crezca la iglesia. Vemos que los discípulos no volvieron atrás, estuvieron todo el rato remando. Y aquí tenemos, fijaos, con la débil fe que ellos tenían y muchas veces que hemos visto y que vamos a ver, vemos aquí algo bueno en los discípulos. ¿Por qué ellos seguían remando y remando y remando? Algunos pueden decir, bueno, entre 6 y 9 horas. Pueden decir, bueno, estaban acostumbrados. Nos dice, como hemos visto el texto, que estaban súper fatigados. Siendo hombres de mar, sabían la difícil situación, pero la razón por la que ellos seguían remando eran porque ellos, en este tiempo en el que estaban remando, aun con las olas, antes de empezar a tener miedo, durante ese tiempo tenían puestos sus ojos en Cristo. Cristo les había dicho, tenéis que remar, tenéis que pasar, y ellos hicieron eso. Debemos aprender este ejemplo de los apóstoles y seguir remando en nuestras vidas cristianas. Debemos remar, aunque veamos que, y no mirar las cosas de las pruebas. La prueba vendrá, como hemos dicho, ese viento, esas olas vendrá, pero nosotros debemos seguir remando, debemos seguir siendo fieles, debemos seguir teniendo un destino fijo, que es Cristo. Esa es la comparativa con el creyente, con nosotros. Las Escrituras nos enseñan que aquellos que creen verdaderamente en Cristo le siguen. Seguir es una consecuencia de haber creído verdaderamente. La palabra seguid, muchas veces cuando se dice el que cree en mí debe seguir, el que debe seguirme, cuando las palabras de Cristo, seguid, es el verbo, es como cuando un soldado sigue la orden de su general, le sigue. Hoy en día hay grandes cristianos que están siendo asesinados por lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy en día aquí, y están siendo echados en la cárcel, están siendo perseguidos.
Las leyes de los gobiernos chocan con la palabra de Dios y cada día vivimos en un mundo donde seguir a Cristo, déjame que te diga, es más difícil. Cuando miramos aquí, cuando miramos las cosas que están pasando a nuestro alrededor, la única cosa que durante horas los discípulos tenían en mente mientras remaban era Cristo. Y esto es lo que tiene que hacerte a ti pensar en esta mañana, es poner tu vida delante del Señor y decir, bueno, ¿estoy remando yo en la dirección de Cristo? Aun con todas las cosas que están pasando en mi vida. Porque decía un predicador que en cada silla hay diferentes problemas, ¿verdad? Cada persona aquí tiene sus problemas, tiene su vida privada, tiene sus luchas con el pecado, tiene sus luchas en esta vida. Pero la respuesta, la pregunta que debemos hacernos a nosotros es si realmente estamos remando nuestras vidas cristianas como Cristo, como meta. La tormenta era fuerte, las olas y el ambiente eran infernal, pero los discípulos seguían remando teniendo a Cristo en sus mentes. Entonces vemos su dependencia. Vemos que entonces esas olas también producen en ellos miedo y piensan, de aquí no vamos a salir. Aunque el Señor estaba orando, Él sabía muy bien cuál era la situación. Quizá algunos pueden preguntarle lo que nos habíamos dicho antes. ¿Por qué tanto tiempo? Y la enseñanza es clara, puede que no estemos en una situación cómoda en este momento y quizás nos gustaría que el Señor nos ayudara a nosotros en este momento, pero el Señor tiene sus tiempos. Hoy en día muchos círculos evangélicos tenemos muchos que tergiversan las Escrituras y el Evangelio. Piensan que la religión, como estuvimos hablando, es una religión, una moneda de cambio, como hemos visto en el milagro de la alimentación. Vemos claramente cómo estos que habían sido alimentados venían a buscar de Cristo los bienes materiales. El Señor nunca ha dicho, como dijimos en nuestras vidas, que va a ser de color de rosas. Ahora bien, Él sí ha prometido que cuando estemos en el medio de la peor de las pruebas, Él estará con nosotros. Es muy interesante la manera de que vemos cómo Cristo se acerca a sus discípulos. Versículo 27. Tened ánimo. Es un imperativo. En medio de todo esto, aparece la voz de Jesús y les dice, tened ánimo. Fijaos que no le dice, si queréis podéis tener ánimo. Es un imperativo. Tened ánimo, es un mandato, tenéis que tener ánimo. Es una orden con un carácter positivo y fijaos que él sigue con otro imperativo que tiene un carácter ahora negativo. Le dice por un lado, tener ánimo y por otro lado le dice, no temáis. Así que el Señor dice esta frase cientos de veces en las Escrituras. En Mateo lo hace en 7 ocasiones. No temáis, no temas. Yo estoy aquí. Aguantad. Podemos imaginar lo que el relato nos dice. Los discípulos estaban cansados y fijaos que tienen miedo y entonces piensan que están viendo un fantasma allí entre las aguas. Este tipo de historias, cuando uno estudia la literatura del siglo I de cómo vivían los cristianos, cuáles eran sus costumbres, cómo era la sociedad en aquellos momentos, que es muy importante. Este tipo de historias eran muy normales en aquellos días, en aquellos tiempos. Pero de repente, en medio de esta tempestad, aparece esta voz suave del Señor que les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquella voz tuvo que producir el mayor de los alivios para los discípulos. Tuvo que darles paz. El Señor hoy nos habla a través de su palabra y esta es la razón por la que necesitamos leer y meditar en las Escrituras. Pero ¿cómo podemos sentir estas palabras que Cristo dice aquí para nosotros? Tened ánimo. No temáis. ¿Cómo podemos nosotros tener ánimo y no temer? Si cuando
Si donde Dios nos dice y donde Él nos hace todas estas promesas, nosotros no vamos. Nosotros no vamos a la Biblia. Porque es precisamente cuando vamos a las Escrituras, cuando estudiamos la vida de Cristo, cuando estudiamos todo esto, que Él nos dice, que podemos ver todas estas promesas, donde Él nos dice, no temáis, tened ánimo. Produce en ti la palabra de Dios este efecto. Sientes calma, paz, gozo cuando meditas en las Escrituras, cuando descubres a través de la Biblia los tesoros escondidos en Cristo. O por otra parte, nuestra Biblia está cogiendo polvo en algún rincón de tu casa. Esa es la razón por la que Satanás no quiere que ores. Esa es la razón por la que Satanás viene a decirnos a nosotros, oye, mira, y nos va a poner todas las cosas, todos los impedimentos necesarios, lícitos e ilícitos. Satanás no viene siempre, su propósito no es siempre, nos pone a tentar por cosas que pueden ser siempre malas. No, pueden ser lícitas. A lo mejor hay que hacer algo para los niños en un momento determinado, lo cual se tiene que hacer. O a lo mejor hay cosas que pueden ser lícitas que tenemos que hacer. Dice, no he hecho esto, y esto lo tengo que hacer. Pero debemos tener prioridades en nuestras vidas. Lo que Él quiere es que precisamente no vayamos a las Escrituras a encontrarnos con el Señor. Porque las armas que Dios nos ha dado para combatir en la lucha espiritual en la que estamos son la oración, precisamente, son la palabra de Dios. Ahí tenéis en Efesios 6:10 en adelante ese capítulo llamado la armadura de Dios. ¿Cómo quieres tú luchar contra el mundo, contra el diablo y contra el pecado si cuando Goliat viene con todas sus armas, tú dejas caer tus ondas y tus piedras? Imaginaos a David cuando se enfrentó allí a Goliat, ¿verdad? Y Dios le dio aquella onda, ¿verdad? Y él fue a por aquellas piedras. Y cuando Goliat hubiera venido hacia él hubiera tirado la onda, que hubiera sido de él. El Señor nos da su palabra y nos da los medios de gracia para que los utilicemos en nuestras vidas, para que podamos permanecernos unidos a Él. Hoy en día, a través de los medios, escuchamos muchas veces en política, en entretenimiento, todo tipo de cosas, y quizás podemos pasarnos escuchando todas estas voces, excepto la única voz que debemos escuchar, que es la voz de Cristo reflejada en su palabra. Y estoy seguro que todos nosotros hacemos un mal uso de Internet. Estoy completamente seguro de que estamos demasiado tiempo metidos allí. Si pasáramos la tercera parte del tiempo que pasamos metidos en las redes, en las cosas de Dios, la Iglesia tendría verdaderos teólogos. Algunos piensan que fue una temeridad que Pedro le pidiera al Señor que fuera a través de las aguas, pero la acción de Pedro fue correcta. Pedro sabía mejor que nadie, que si Cristo podía caminar sobre las aguas, Él podía caminar sobre las aguas. Esto es fantástico. Y este mismo pensamiento debe inundar también nuestras mentes, porque si Cristo ha vencido al mundo, nosotros con nuestros problemas, con nuestras historias, pero si estamos unidos a Cristo, hemos vencido al mundo. Eso es lo que el Cristo nos dice. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la unión de Cristo con el creyente es total. Hace el capítulo 6 de Romanos nos habla de esta santificación, de cómo un cristiano debe vivir. Y aquí tenemos el mismo punto de vista en cuanto a nuestra lucha con el pecado. El creyente no vivirá en un pecado continuo. No debemos vivir y deleitarnos en aquellos pecados por los que Cristo murió. Seguimos pecando, pero nuestro punto de mira debe estar en el modelo de Cristo. Aunque en nuestra vida no lo vamos a lograr. Y hay muchos que dicen, bueno, como no lo vamos a lograr, pues bueno, ¿qué más da? Pero esta no es la actitud que Dios nos da, nos dice que debemos tener los creyentes. El mayor de los pecados es rechazar a Cristo, debemos seguirle. Tú puedes vencer el pecado no porque seas mejor de los que estás andando por la calle ahora, sino porque Cristo venció el pecado y por esta unión, como creyentes, también podemos vencer todas esas luchas espirituales que hay en nuestras vidas.
Pero como discípulo, Pedro seguía a su maestro. La pregunta es si nosotros, si tú estás haciendo lo mismo, si tú estás siguiendo a tu maestro. La Biblia nunca nos condena por tomar algún riesgo por la causa del Señor. En el texto vemos que el Señor entonces le manda a Pedro a venir en el versículo 29 de nuestro texto. Algunos tildan a Pedro un hombre débil a veces. Y como hemos visto, los discípulos tenían una fe débil en algunas veces que iba creciendo, pero hay otras veces que sí vemos esta fortaleza de la fe, pero no porque la fortaleza estaba en Pedro, era porque el Señor le estaba dando a través de la fe esta fortaleza. Porque había que tener fe en Cristo cuando en medio de esta tempestad un pescador que sabía perfectamente cuál era la situación, que se podía haber visto seguramente a lo largo de su vida, se habría visto en medio de tormentas y en medio de la situación y sabía realmente, tendría una experiencia positiva y negativa de lo que era estar en medio de esta tormenta, y había que tener las cosas muy claras, había que tener valor para sacar su pie fuera de la barca y caminar hacia Cristo. El resumen aquí de este segundo punto es claro: los discípulos fueron capaces de remar entre 6 y 9 horas, y Pedro fue capaz de andar en ir a Jesús sobre las aguas, no por ellos mismos, sino porque ellos pusieron su mirada, su confianza y su fe en Cristo. ¿Dónde está entonces tu fe en esta mañana? A la mínima que nos falta salud, desanimamos. A la mínima que nos falta trabajo, desanimamos. A la mínima que nos falta alguna de las comodidades que nosotros tenemos, desanimamos. Si tú estás tratando los asuntos de tu vida sin Cristo como meta, sin Él al frente, el resultado que nos enseña este texto es que siempre va a ser el mismo. Jamás nunca vas a encontrar la felicidad. Y si eres creyente y abandonaste, has perdido por tu debilidad a Cristo de vista, lo que vas a perder, tu prueba quizá no vaya a cambiar, sino lo que vas a perder es tu gozo. Por eso David, cuando él comete ese pecado, cuando él porque realmente cuando nosotros nos seguimos a Cristo, esta debilidad es un pecado. Por eso David, cuando el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios, el pecado es lo que nos separa, el pecado es una pared entre nosotros y Dios. Por eso David, él dice en ese Salmo 51 que cantamos tantas veces: devuélveme el gozo de tu salvación. No había perdido su salvación, pero había perdido su gozo, estaba como muerto. Porque Cristo era realmente, el Señor era realmente su camino. Por eso es Cristo quien marca la diferencia. Con Él, aunque tengamos pruebas, no perderemos nuestro gozo, no perderemos nuestra consolación y no estaremos perdidos. Finalmente vemos que lo que nos quiere enseñar el propósito es muy parecido al propósito que nos quiere, de que vemos en Juan, en esta última parte. Cristo es Dios, con toda seguridad. Es el punto número 3, es la consecuencia del segundo punto. Algunos preguntan por qué el Señor Jesús necesitaba orar. El Señor oraba porque Él era y Él es el componente esencial de su obra como mediador entre Dios y los hombres. El mediador aproxima a dos partes que están muy separadas. Por una parte tenemos al Padre sentado en las alturas, un espíritu, como lo dicen las Escrituras, infinito, eterno, inmutable, sabiduría, todopoderoso, santidad, justicia, verdad. El más bueno, el más misericordioso. Y por otra parte, lo que tenemos somos nosotros, eres tú, que eres un pecador. Y es imposible que tú puedas acercarte a Dios por tus propios méritos. Es imposible. Es imposible que los hombres puedan acercarse a Dios por mucho que lo intenten. Porque están acercándose a Dios con la cosa que Él más detesta.
es decir, tu pecado. Es por eso que necesitamos a Cristo como mediador, para que nuestros pecados descansen sobre aquel sacrificio que Él hizo en la cruz, de tal manera que ahora el Padre te ve limpio de pecado, no por ti, sino porque Cristo pagó la deuda que tú no podías pagar. Esta es la realidad del Evangelio. A veces esto nos confunde, dejando una imagen del Padre como de Padre enfadado, y esto no es así. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados voluntariamente acorde a la voluntad del Padre, como veremos allí en el pacto que se hizo, en el pacto de salvación, pacto salutis, en Juan 17, porque el Padre nos amó. Los cristianos somos la recompensa que el Padre le dio a su Hijo en el pacto de redención en la pasada eternidad. Así que cuando Jesús estaba caminando por las aguas, Él estaba mostrando su deidad. Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Interesante. El Señor utiliza en las Escrituras, como hemos dicho, las aguas para venir a salvar a su pueblo. Éxodo 14, en el Mar Rojo. También, como hemos leído, cuando Jonás intentó huir de él. La tormenta se levanta. ¿Por qué se levanta la tormenta? La tormenta no la levanta Satanás. La tormenta la levantó el Señor. Y fue el Dios quien dio la orden para que esa tormenta se levantara. Tanto en el capítulo que hemos leído de Jonás como con los discípulos. No nos dice en ningún momento que fue Satanás quien levantó esa tormenta. No fue tampoco que Jesús estaba orando, no fue que el Señor estaba orando y que la tormenta vino entonces de casualidad. Las cosas en la vida no pasan por casualidad. Podemos estar seguros de que no hay problema en nuestras vidas de que Dios no conozca. El Señor conoce cuál es nuestra situación exacta. No hay una lágrima que nosotros hayamos derramado en el Señor que Él no sepa el por qué. Mateo 28, 20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravillosa promesa tenemos aquí, pero si realmente nosotros no leemos las Escrituras, ¿cómo entonces podremos aplicar esas promesas a nuestras vidas? Esta vez fue la segunda vez que el Señor rescató a sus discípulos de una tormenta. Fijaos que la primera vez Él utiliza un lenguaje muy parecido. Nosotros no lo hemos visto en Juan, pero está en Mateo 8, 26. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así que el Señor utiliza esta expresión, hombres de poca fe, mostrando que Pedro y sus discípulos tenían fe y que esta fe necesitaba creciendo cada vez más y más. ¿Tienes tu fe en el Señor? Está puesto tus ojos en el Señor. Fijaos que, para acabar finalmente, el propósito de Mateo en este capítulo es mostrar lo que el Señor hizo en 24 horas. El Señor dio de comer a 5.000 hombres, unas 15.000 personas, caminó por el mar, calmó la tormenta y sanó a los enfermos que vemos por allí. Así que Mateo busca también enseñar que Cristo tiene poder sobre todas las cosas, que Él es Dios. Es lo mismo, en cierta manera, que también nos estamos viendo en Juan. Y además las palabras que encontramos en el versículo 33 son clave. Dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando vemos las palabras usadas, la tradición de los judíos, podemos ver claramente que los discípulos reconocieron y adoraron a Jesús como Dios. La palabra adorar en el Nuevo Testamento es proscuneo, cuando adoraban, y es la misma, el judío utilizaba esta palabra para adorar a Dios y es lo mismo que la vemos para adorar a Cristo. Finalmente, fijaos en el Señor reprende a Pedro, versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces el Señor podría decirnos a nosotros la misma reprensión? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos que reconocer que a veces somos hombres de poca fe, que a veces dudamos de lo que no deberíamos dudar. Pero fijaos que aún habiendo dudado Pedro,
aun habiendo caído, el Señor no le deja tirado en las aguas, ni deja que se ahogue, sino que le ofrece su mano, lo coge y lo saca de una muerte segura. Eso es lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos ha dado la mano cuando nosotros nos estábamos hundiendo, cuando merecíamos ser ahogados. Porque es lo que merecías, tú que merecías ser ahogado, merecíamos la destrucción, merecíamos la condenación eterna. Y si estás pasando por alguna prueba, quizás lleves mucho o poco tiempo con el agua al cuello, pero puedes estar seguro que si tienes a Cristo, tienes un sitio donde agarrarte. O quizás hace ya algún tiempo que tuviste tantos problemas que simplemente ya no pudiste más. El Señor hoy, bajo el poder de su palabra y su providencia, nos ha traído aquí y nos dice las mismas palabras que a Pedro. Cristo es la solución, tanto si eres cristiano de muchos años o no, tanto si te has apartado de Él, te dice nuevamente, ven. Quizás sea difícil el caminar en tu vida presente como es difícil caminar sobre las aguas, pero tú puedes tener la más absoluta seguridad de que si escuchas al Señor, Él no te va a dejar que sucumbas bajo las aguas de esta vida. Él te dará tu mano y te sacará de allí. Salmo 73, ayer estuvimos hablando también, curioso, cómo el Señor va trayendo cosas. Salmo 73, Asaf dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor, el Jehová el Señor, mi confianza para contar todas sus obras. ¿Estás tú acercándote al Señor? ¿Tienes a Cristo como timón, como roca en tu vida para caminar tu vida cristiana? Quiera el Señor que podamos entender su palabra y que nos ayude a guardarla en nuestros corazones y a meditar en ella. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Te damos las gracias porque vemos, Señor, que tú estás en medio de las pruebas. Porque vemos, Señor, que hay lecciones que tenemos que aprender desde nuestras rodillas, hay lecciones que tenemos que aprender desde nuestras lágrimas. Señor, ayúdanos a poder entender que tú eres el Señor de los ejércitos. Ayúdanos a entender que estamos dentro de tu mano y que nada puede hacernos separar de ti, que no podremos escapar de nuestras manos, de tu mano, porque estamos en el mejor de los cuidados. Quédate tú, Señor, con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a que en nuestras vidas tú seas nuestro foco. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.